Entonces, por ello, es bien importante antes de entrar a lo que son curvas de transición, la clotoides de manera, por decirlo así, una entrada en lo que es las curvas circulares, ¿verdad? Entonces, un momento ahora algo de teoría tal vez para complementar. Buscando. Si tienen alguna consulta sobre las curvas, bueno, no sé si me pueden comentar que con el licenciado ya pudieron pasar este punto muy importante que es sobre las curvas o la clotoide. Ya, lo encontré. Vamos a buscar. Como bien le estaba comentando, este está considerando lo que es, vean aquí, estamos considerando el alineamiento horizontal, entonces es decir, en planta. La siguiente clase vamos a realizar la práctica, de hecho hoy vamos a realizar otra práctica, y bueno, no sé si tienen, o bueno, con sus calculadoras para realizar estas operaciones. De hecho, en este punto, la anterior clase han considerado lo que es curva circular. Entonces, los parámetros, elementos, y no se olviden considerarlo a la hora de hacer cálculos. Entonces, estos son los diferentes, bueno, parámetros que se están considerando. De hecho, hoy vamos a considerar estos parámetros. Lo que es I, el peralte máximo, que es un parámetro muy importante a la hora de calcular lo que es radio, el mínimo que se va a considerar, en este caso circular, porque estamos considerando en una circular. Entonces lo que trata de hacer por lo menos, por decirlo así, el clotoide trate de suavizar en este momento, trate de suavizarlo. Entonces, perdón, bueno, para realizar esa operación, entonces, es una fórmula aquí I, peralte máximo, más F, que es el rozamiento. Entonces es bien importante. Este es ya realicé los cálculos, siempre es importante la geometría. Acá donde vamos a dar un pequeño descripción, aunque la verdad con el licenciado tal vez lo han realizado, no sé si alguien me puede comunicar. De todas maneras, curvas de transición o cloterio corresponde al empalme de dos líneas rectas con un ángulo de deflexión mediante arcos de transición y un arco circular de radio. Bueno, estamos considerando, cualquier radio puede ser, pero vamos a considerar el radio nuevamente. Los arcos de transición corresponden a espirales glotoides que pueden ser de igual o diferente parámetro. Es decir, el empalme que es de manera suavizada, por decirlo así, espiralizado, pueden ser simétricos de igual parámetro, que es igual, ¿verdad? En cambio, cuando es asimétrico, de diferente parámetro, A1 y A2. Entonces, para cada espiral. Y en un trazado donde se emplean rectas y círculos, la curvatura pasa bruscamente, como les estaba comentando, desde cero en las tangentes hasta un valor finito.
y constante en la curva. Entonces, esta discontinuidad de curvatura en el punto de unión de los alineamientos rectos con las curvas circulares, estamos considerando una parte circular, es decir, acá, con las curvas circulares, no puede aceptarse en el trazado racional, además de ser incómoda para el conductor, que puede ser causa de accidentes debido a la aceleración centrífuga. Y es por eso que en este coeficiente estamos considerando el peralte. Vamos a dar unos parámetros para el ejercicio. Entonces, es para evitar accidentes, ¿verdad? La clotoide permite enlazar un alineamiento recto con otro circular, o viceversa. Dos alineamientos rectos o dos alineamientos circulares de igual a contrario sentido. Entonces, es muy importante mencionar algo de teoría. En el primer caso, donde el enlace entre el alineamiento recto y la curva se hace con una clotoide. Esta recibe el nombre de clotoide simple. Si la curvatura circular entre las dos clotoides da la de entrada y la de salida, se elimina, se obtiene la clotoide doble. Clotoide de transición total o clotoide de vértice. Cuando dos arcos de círculo de sentido contrario sin tangente intermedia conectan con dos arcos de clotoides revertidas. Entonces, esto es un ejercicio aquí un poco más, porque puede haber diferentes en una carretera, diferentes parámetros a considerar. En este caso va a ser uno simple. Entonces, resaltan las clotoides en, ¿sí?, o curvas en inflexión. Entonces, va a haber diferentes consideraciones en acá y es muy importante en los elementos de la clotoide. Acá tenemos uno, el más común, y van a ver ustedes que a medida que investiguen cada uno de ustedes, van a tener diferentes las denominaciones que acá lo pongan. Entonces, con tal de evitar accidentes y todo aquello. Y nuevamente les doy algunos parámetros aquí, elementos, y nuevamente estamos llegando a lo que es estos dos coeficientes que les estaba comentando en un principio. Y peralte máximo. F, rozamiento. Entonces, por favor, en este momento, no sé si se puede notar este punto importante, solo esta parte por lo menos. Vamos a realizar unos cálculos y por favor, no sé si pueden realizar con sus calculadoras y vamos a realizar un ejercicio porque es bien importante lo que es la clotoide. Entonces, lo que vas a necesitar acá es la velocidad y tratar de guardar en la memoria las velocidades. Entonces, si alguien me puede decir que hace la mano o un like para que siguiente a las diapositivas pasamos y de forma gráfica ver. Pero esto es bien importante y es peralte máximo, F, un rozamiento. Son coeficientes que a medida que uno va buscando bibliografía puede determinarlos de cualquier manera y nosotros vamos a dar unos parámetros. Listo, bueno, supongo que ya lo tienen de manera calculada. Este parámetro, por favor. Peralte máximo y rozamiento. Listo. Yo supongo que ya lo han realizado. Entonces, vamos a realizar, vamos a ir a famoso
Bien, acá sobre las curvas de transición, la clotoide. Bueno, no sé si tal vez nos alcance el tiempo, pero vas a tratar de realizar y nuevamente es un gráfico con diferentes parámetros, donde el punto de intersección de las tangentes y veamos el punto de, es acá la misma que una curva circular. Les pasaré en el grupo, de hecho algunos compañeros tal vez no pudieron. eh, Les voy a pasar estas diapositivas para que cada uno de ustedes pueda visualizar de manera y pueda transcribir. Y es mejor transcribirlo porque visualizar es bueno, pero más bueno es cuando uno lo ve gráficamente. Entonces, estos son los parámetros nuevamente. Cuando realizamos las operaciones va a haber diferentes parámetros que se están añadiendo en acá en la clotoide. Y vamos a ver en acá, punto donde termina la tangente y empieza la espiral. T, y veamos, T, ¿dónde está? Y buscamos, y bueno, acá justamente, ¿verdad? Porque estamos considerando, vean, esta delta, ángulo de deflexión es la misma por geometría y la de salida. Cuando empieza la tangente, sea una línea recta. Entonces, ese punto donde termina la espiral y empieza la curva circular. Ese punto donde termina la curva circular y empieza la espiral. T punto donde termina la espiral y empieza la tangente. Es TE. Entonces, PSC punto sobre la curva circular. PSE punto sobre la curva espiral. PSTE, este es bien importante este parámetro, punto sobre la subtangente. El ángulo de deflexión de las tangentes. Y bueno, acá el ángulo central de la curva circular. Este ángulo que es la deflexión de la espiral. El otro ángulo, ángulo de la cuerda larga. ST subtangente, este parámetro que es X y lo que es Y, las coordenadas del S o del C es igual porque estamos considerando este punto, ¿verdad? Acá. Este gráfico, bueno, tienen que realizarlo, por favor, para realizarlo con el ejercicio. Entonces, acá también tenemos las coordenadas del PC o del PT, el desplazamiento. Entonces, ese va a ser, acá lo vamos a poner, es bien minucioso en acá, pero vamos a considerarlo acá. Vean cómo es la K, este segmento, es decir, desde este punto hasta acá, y luego lo que considera el otro parámetro que es P. Entonces, son dos parámetros a la hora de graficar en K y P. Entonces, X acá está considerando Y. Entonces, bien importante esos parámetros. Listo. Bien. La tangente larga, la tangente corta. Acá donde podemos visualizar la tangente corta. Entonces, es de manera muy importante este segmento, vean. Este es el segmento, la tangente corta, la tangente larga. Y cuerda larga de la espiral. Entonces la cuerda larga de la espiral, vean, CLE, y vean acá que está considerando este parámetro, la cuerda larga de la distancia. Cuando está considerando cuerda es una distancia recta desde ese punto hasta acá. ¿Ya? Ese segmento.
y luego lo que es la externa. Bueno, lo que han podido realizar el segmento este, ese, la externa. Y muy importante el radio de la curvatura circular, longitud de la espiral de entrada o de salida. Entonces, esto van a poder realizarlo y tener diferentes preguntas al momento de realizar las operaciones. Entonces, veamos, y estas son las fórmulas, tal vez con el licenciado, bueno, no sé si en el transcurso me pueden confirmar si han realizado o no. De todas maneras, el resumen de fórmulas de la curva horizontal de transición. Entonces acá les estaba comentando que realicen o transcriban esta fórmula, ¿verdad? Porque es bien importante Peralta y lo que es rozamiento. Entonces, si bien ahora no sé si lo tienen en sus apuntes, vas a realizar un ejercicio donde de entrada les daré algunos datos que necesitamos. Entonces, para ello, acá lo voy a anotar. Vamos a realizar de esta manera. Vamos a realizar, a ver, con un dato de este elemento es bien importante para realizar el ejercicio, que va a ser 40 grados y 30 minutos. Obviamente aquí va a ser segundos, 0, 0 segundos. Entonces, cuando ustedes realicen, es bien importante este parámetro. Otro parámetro que vamos a considerar va a ser la siguiente, a ver, el radio de curvatura, que va a ser en este caso 140. Entonces, a medida que realizo, pueden estar anotando, ¿cierto? 140, por cierto, metros. Tal vez no se pueda visualizar bien. Wow, listo. 140. Y el otro elemento que va a ser la longitud de espiral, es un parámetro bien importante. Esto lo podemos considerar para cambiar o suavizar la carretera. 60 metros. Bueno, eso es en consideración. Entonces ustedes se preguntarán cuál va a ser los parámetros que vamos a graficar. Listo. Este va a ser un ejercicio como de las tantas que puede ver. Otro ejercicio en acá lo voy a poner acá. Nuevamente, siempre se les va a pedir o dar de dato o esto van a considerar a medida que realicen ejercicios. Este va a ser 46 grados 28 minutos y lo que es 30 segundos. La velocidad que vas a considerar en este caso va a ser de 80 kilómetros hora. Sobre hora, acá lo voy a poner así. Sobre hora. Mejor acá. Sobre hora. ¿Listo? Ese es un parámetro que vamos a considerar. Luego de eso necesitamos el otro dato que va a ser radio
260. Entonces vayan anotando estos datos para realizar las operaciones con estas fórmulas. En este caso vamos a considerar que va a ser 100 metros. Entonces, de esa manera, este puede ser otro ejercicio para realizar. Acá pueden realizarlo con 50 metros. Bueno, eso es dependiendo en función al proyecto que están realizando. ¿A qué me refiero? Si ustedes han podido visualizar en el transcurso, ustedes han realizado con 50, 60 y han decidido con 50 que va a ser la velocidad con el que vamos a trabajar. En este caso van a ser con este parámetro, que va a ser 80. Entonces, este es el ejercicio que vamos a realizar. Y bueno, si alguien me puede decir cuánto le sale, súper. Lo que primero vamos a realizar en acá, y es bien importante darles de parámetro, en acá si van a comenzar, ¿cuánto va a ser su I o el peralte? E, por cierto, que es. Y el otro dato que es, este es I, les pongo, y el otro de rozamiento. Son los dos datos que vamos a utilizar. Listo. Vayan a notas, no sé si la sesión termina, nuevamente vamos a trabajar con estos datos. Vamos a dar con esto. ¿Listo? Va a ser de 0.10 y 0.14. Entonces, si aplicamos en la fórmula, tratemos de reemplazar en acá. Pongo como uno para empezar. El radio mínimo que vas a considerar para trabajar. Entonces, ustedes de entrada ya tienen lo que es la velocidad, el coeficiente de fricción y el de peralte. Entonces, estos dos parámetros en el denominador y numerador, la velocidad, que está a 80 kilómetros por hora. Entonces, ustedes van a tener un cierto dato y calculen, por favor, compañeros, para la siguiente clase. Lo van a poder llenar y es mejor si ahora me comentan cuánto les da de dato y así poder ya solo presentar y bueno, este ejercicio. Entonces lo que próximo es que realicen, ¿verdad? Entonces otro parámetro después de esto a calcular es bien importante. Considera acá, vean, lo que es la longitud mínima que vamos a considerar. Entonces, esta es la ecuación, con el docente tal vez lo han considerado. Está considerando el radio que al tener esta secuencia o paso, va a ser, vas a poder obtener este dato. Y la velocidad nuevamente que va a ser 80. Entonces, ustedes al realizar la operación van a poder tener un cierto parámetro, es decir, en acá va a ser en metros, en acá, ¿cuánto va a ser? Bueno, el dato que les va a dar, no sé si ahora lo están calculando, que tiene que ser en metros. ¿Listo? Si alguien tiene alguna consulta, por favor. Listo. Bien, con estos datos que vamos a trabajar, les va a dar un dato en acá. Entonces, con el que vamos a trabajar va a ser, bueno, en mi caso acá estoy viendo y con ustedes quería comprobar
dada la situación, no sé si les sale este dato para confirmarme. Cuando ustedes puedan realizar esta operación, les va a dar en metros y si tienen la posibilidad de deducir que este va a ser la mínima. Entonces no puede ser trabajar con 60. Este dato no. Lo mínimo que podemos utilizar es 70.89 metros. Entonces, podemos trabajar con 71 metros, pero lo más adecuado en este caso vamos a realizar con 100 metros. ¿Por qué? Porque este parámetro nos define que lo mínimo que podemos utilizar es 70.89 metros. Entonces, lo que vamos a realizar en este caso, después de realizar esta operación, vamos a deducir cuál es el que mejor nos puede, o bueno, en el terreno ver, para considerar en este caso, lo voy a poner, lo más adecuado pueden poner 80, es decir, 80, 90, 100. Entonces son esos parámetros que ustedes, pero el que limita es este dato. Porque no voy a realizar todas las operaciones con 50 o como 60, porque el dato es longitud mínima. Entonces, de esa manera, trabajar con un cierto, y en este caso vamos a considerar 100 metros. Entonces, ya va acá 2 puntos. El radio de curvatura, que bien, no sé la verdad si lo están calculando, pero 97. Lo pongo así, 97. Va a culminar la sesión y al culminar, nuevamente estamos realizando las operaciones, por favor. Entonces tenemos 209.97 metros, reemplazamos en acá 80 y ya tenemos este dato que es el mínimo, entonces podemos optar 80, 90 y en este caso va a ser 100 metros. Listo. Ahora, considerando esos parámetros, lo que vamos a realizar es considerar esta secuencia que a medida que ustedes realicen van a poder determinar. En este caso, podemos visualizar la ecuación en este, a ver, lo voy a poner acá. Bueno, ya va a culminar pero la sesión, pero de todas formas es muy importante. Ustedes lo que van a realizar es considerar en acá reemplazar lo que es 100 metros. Este 100 acá y el radio que vamos a redondearle en este caso. Pongamos, bueno, igual restringe este el mínimo, como en radio de curvatura, lo vamos a poner 260. Entonces, este nuevamente el mínimo que vamos a considerar. Entonces, estos dos parámetros, en acá lo vamos a poner 100 y en acá 200. Y vamos a tener un parámetro que va a ser en radianes. Y nosotros queremos, aquí está por eso en grados, y acá 90 grados, y les va a dar otro parámetro. Es decir, que este va a ser el 3 y este va a ser el 4. ¿Listo? Bueno, cuando concluya, vamos a continuar, por favor. Bueno, continuando, lo que ustedes van a considerar después de realizar esta operación es la siguiente. Para obtener lo que es delta, C es igual a delta menos 2 por tita sub E. Entonces, ese es el parámetro que podemos considerar
a medida que estemos realizando. Y les va a dar este parámetro 24 grados, 26 minutos, 27.38 segundos. Entonces, eso es al realizar esta operación. Obviamente se preguntarán de dónde es. Nuevamente recalco, este es el dato que estamos considerando. Vamos a multiplicar. Y este dato que vas a obtener, se preguntarán tal vez de dónde sale. Entonces es bien importante que este esté en grados. Entonces, si alguien tiene una consulta, bueno, súper. Y este es el dato que vamos a considerar. Entonces, este va a ser 4 y acá lo voy a poner 5, por decirlo así. Ustedes van a tener la manera, la opción de determinar y ir aquí por acá, y entonces es bien importante. Por ejemplo, si queremos realizar esta operación, ¿qué necesitamos? P, el que estaba comentando, el KC, y entonces nos falta llegar acá, ¿no ve? Entonces es bien importante la secuencia. Bien, yo creo que hasta este punto, y luego cuando termine, bueno, ahora lo terminaré para que dentro de 5 minutos, por favor, compañeros, o bueno, ahora nomás, depende de ustedes, compañeros. Sí, mejor ahora y mejor si lo terminamos. Listo.